vamos a recomendar La La Land. Es un musical realizado en el año 2016 que está dirigido por Damien Chazelle y protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone. Esta película, como dijimos, es un musical y para mí, para arrancar, quiero preguntar, ¿a ustedes les gustan los musicales? ¿A vos te gusta? No. No. ¿No te gusta La Novicia Rebelde, Mary Poppins, Bueno, My sí. Fair Lady? Bueno, ¿no? Gris, sí. Gris. Sí, ya estuvo buenísima. Cabaret, ¿te gusta? ¿Cómo que no? Ha nacido una estrella, ¿te gusta? También. Moulin Rouge, ¿te gusta? Sí. Shall We Dance, Bailamos, ¿te gusta? Los Miserables, ¿te gusta? Amor sin barreras, ¿te gusta? Sí, tenés razón. Y a mí me gusta, me acuerdo de Chicago también, una de las películas que me encantó. Bueno, Paraguay de Cherburgo es fundamental. Entonces, lo que pasa, a mí me gusta El Gran Showman, Ajá. que es nueva, ¿Es verdad? de 3 años atrás. Ajá. Lo que pasa es que hay musicales malísimos. Y le pasa a los musicales como género, le pasa lo mismo que le pasa a los westerns. Los westerns, sí. Hay westerns maravillosos como La Diligencia, sí. Y sin embargo tantos westerns que son así del montón, clase B, y los de clase B ensucian, digamos, a los que son obra de arte. Exacto. Entonces uno no se imagina que haya un western que es una obra de arte y no se imagina que haya, como aunque lo hayamos visto, como Una Novicia Rebelde, que son obras de arte, son maravillosas, que pasan décadas, 50, 60, 70 años y son buenísimos. Embarran la cancha. No, embarran la cancha. Encima vamos a aclarar que en esta película tiene 14 nominaciones al Oscar. Bueno, y merecidos. Merecidos. Iba a tener 7 premios, tuvo nada más que 6. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Una pequeña equivocación, ¿no? Cuando dieron, Warren Beatty lo anunció, ¿no? Sí. Es que estaba anunciando los premios, anuncia, la mejor película es La La Land. Y vienen, suben todos y le dan la estatuilla, y ya agradecían, cada uno agradecieron todo, estaba agradeciendo a la madre, y aparece un tipo con un micrófono así, todo así, que es de la producción, un asistente, y dice, no. Entonces pensaban que era un chiste, no es una broma. Bueno, era Moonlight, el ganador. Encima. Que no te gustó Moonlight. No, la verdad que no. Perdón, pero no. Y el productor de La La Land agarró las tortillas y dijo, no, yo se la voy a dar de Moonlight, ¿no? Bien. Estuvo bien. Fue por decir. Pero en realidad se la merecía él, la cara china. Sí, seguro. Bueno, y después ya hablando un poquito más sobre la película, el tema de los detalles que tiene, los colores. Está tan bien hecha, que ponen un color para cada ánimo de los personajes. Sí. Usan los colores primarios, muy estilo Paraguay Cherburgo, muy estilo Cantando bajo la lluvia, que usan el rojo, amarillo y azul, ¿no? Lo usan mucho. Sí. Pero de repente hay una predominancia en la pantalla que es roja o es predominancia azul, y eso quiere decir que los dos protagonistas también está funcionando bien la relación. Y después usan la parte de los tres primeros, usan el verde cuando está funcionando mal la relación. Entonces eso se repite en cada tantos minutos, se repite ese color predominante y coincide con ese estado de ánimo predominante. Maravilloso. Las estaciones, ¿no? También tienen que ver. La estación es lo mismo, la estación también tiene que ver. Muy bien. Verano, ¿no? Después de la primavera, otoño, invierno. Y en primavera estalla el amor. Estalla el amor, ¿no? Claro, es el burbujeante. Exacto. Burbujeante el amor, ¿no? Sí. Es como las mariposas en la panza que dice, y las florcitas que salen. Como el champán. Como el champán, sí. Y después va pasando la otra estación que también va cambiando cuando es el verano es, ya están juntos ahí, se ven escenas, ¿no? Se concreta el amor. Claro. Y después viene el otoño, fall, en inglés es fall, caída, la caída de las hojas, en inglés es autumn o fall, y fall se cae el amor. Claro. Encima eso, tiene un cartelito con las palabras nada más que dice fall, ¿no? Y ya uno sabe, y los colores son acordes y todo. Todo, es decir, todo tiene que ver con algo. Nada es casual en esta película. Cada fotograma es una pintura. Sí, iba a agregar que después también esto se hicieron las escenas homenajeando a otras películas. No sé. De homenajear películas, uno tendría que contar, son más de 20. Sí. Es decir, uno cuando la chica lo lleva al muchacho, ella está en una cafetería trabajando como bartender. Sí. Y lo lleva, le muestra los estudios y pasan las escenas de Casablanca, toda la escenografía. Todo el tiempo hay referencias. Ingrid Bergman está un afiche gigante en su cuarto, es el ídolo de ella. Es decir, todo el tiempo
hay referencias. Cuando empieza la película, con los autos en la autopista, es 8:30. 8:30. 8:30 empieza así. Todo el tiempo hay referencias a películas del 40, 50, 60. Pero hay una cosa muy importante ahí, porque lo que quiere hacer Chazelle, Damien Chazelle, es mostrar bien que está en los 40, 50, 60, que está haciendo una película del tiempo de ayer, ¿no? Pero habla en el celular, con cosas de hoy. Exacto. Exacto. Y bueno, ya podemos ir a echar al argumento de la película, y el argumento también da bastante para hablar. ¿Qué es lo de hoy? El argumento es lo de hoy. Es decir, como Romeo y Julieta es una pareja que se conocen, son de familias que se odian, entonces se casan en secreto y hacen una tramoya ahí y parece que se suicidan. Es decir, no querían suicidarse y terminan los dos muertos. Es esto el argumento. Es decir, lo que importa es la forma que está presentado, que es Shakespeare. Es decir, lo que importa con todas las obras, ¿no? Es no el argumento lineal así, sino la forma en que se presenta. Acá, en La La Land, la forma en que presentan es lo como acabamos de decir recién, con una meticulosidad, es maravilloso lo que hacen, con los colores, con la música, es decir, todo está presentado maravillosamente bien. ¿Cuál es el argumento, cuál es la historia de amor? La historia de amor es un amor de esta época, el amor líquido, ¿no? El amor... Un amor que está pasado de moda. El amor es un sentimiento anticuado, porque la gente no se junta para casarse, tener hijos, hacer una familia. Se ayudan, por ejemplo acá, él le dice a ella, en toda esta... las 4 estaciones de ese amor, él le dice a ella, cuando ella está alargando todo, se va a la miércoles, alarga todo el tema de la actuación, que era su sueño la actuación, y él le dice, no, tenés que ser unipersonal, tenés que escribir vos y actuarlo vos. Y ella lo hace, y con eso, es decir, fracasa ese unipersonal, pero justamente una persona que lo vio, entonces la lleva a París para hacer una obra, una película. Gracias a él, ¿no? Gracias a él. Gracias a él. Pero ella va sola, él no va. No. Pero se ayudan. Y se quieren, sin lugar a dudas, después las últimas escenas, cómo se miran y demás, se quieren, no hay ninguna duda que es una historia de amor. Pero la historia de amor, que es como lo que viene a mostrar el director, es que ya el amor no es como el de antes. Claro. El amor de antes se terminaba en la familia. Ahora el amor no termina más en la familia. No, termina en sus logros, en sus... Porque los logros personales están antes que la familia. Antes que tener hijos, antes que todo. Por eso es que cada vez hay más gente que vive sola. Sí, al amor. ¿No? Y cada vez hay menos gente que se casa. Correcto. Lo que importa, ni siquiera importa ser Laurence Olivier o Ingrid Bergman, ¿no? Es decir, una gran actriz, un gran actor. Lo que importa es, como Instagram, ¿cuántos seguidores? Los seguidores. Claro, los seguidores. Lo que importa es el aplauso. Claro, es decir, lo que a ella le importa no es que quiere actuar mejor, ella quiere tener un gran público. Exacto, ¿no? exacto. Y entonces hay una escena en el bar, que muchas escenas divinas que están todos así, con los dedos, los comensales, y ellos están bailando en el medio. Hermosísima la escena, y al final lo único que falta es que venga una de las mujeres ahí cuando termina todo y le diga, nena, vos elegiste la carrera. Exacto, exactamente. Nosotros elegimos la familia. Y nosotros elegimos la familia. Vamos a brindar por la familia. Exactamente. Y Chazelle, no importa si está para un lado o para el otro, lo demostró. Él puso el musical en los tiempos actuales, ¿no? Como son los que corren ahora. En los tiempos del Tinder. El amor en los tiempos del Tinder. Ahí está. Hasta la próxima película. Hola, hoy vamos a recomendar La La Land. Es un musical... La 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 la.